Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días. Esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Benjamín Muratalla y en esta ocasión contamos con la presencia del músico, cantante e investigador Gonzalo Ceja. El tema de hoy es Gonzalo Ceja y la sonoridad prehispánica. Muy buenos días, Gonzalo. ¿Cómo estás? Encantado de estar en este espacio. Muchas gracias por la oportunidad. Los encantados también somos nosotros porque vamos a hablar de un tema muy, muy interesante. Así es. Bueno, pues sin más ni más, vamos a comenzar. Claro. Gonzalo, ¿música prehispánica o sonoridad prehispánica? Pues mira, Benjamín, es una pregunta muy capciosa. Yo creo que depende la óptica o el objetivo que estemos persiguiendo para nombrarla de tal o cual manera. En algunos momentos a mí me ha tocado confrontar o encontrarme con opiniones desde una óptica de que música prehispánica estaba más inclinada a la clasificación comercial de la música, es decir, en una discoteca o donde se expendían discos estaba el nicho de la música clásica, el nicho de la música ranchera, de la música popular, de la música de los boleros. Y entonces esa clasificación de música prehispánica hacía referencia pues a las danzas o a lo que se aproximaría a ese pensamiento, ¿no? Y del lado de los músicos académicos, cuando empecé a utilizar el término de sonoridad, ellos estaban de acuerdo porque su fundamento es que no era música prehispánica, porque no estaba registrada ninguna melodía, ninguna tonada, no quedó registro, al menos hasta el día de hoy, en los documentos del siglo XVI, por ejemplo, que nos diera fe de alguna melodía. Entonces ellos aplaudían este término de sonoridad, refiriéndose pues al sonido de los caracoles, de las percusiones, de los tambores, de los tlapanhuehue, de eso como para diferenciarlos. Pero pues es un tema muy interesante y yo invitaría a la reflexión hacia dónde se quiere enfocar este término, ¿no? Pero bueno, como comentábamos fuera de micrófonos, esta cuestión del concepto de música desde la óptica europea, de tener la melodía, la armonía y el ritmo para conjuntar este lenguaje, bueno, en el caso de los pueblos mesoamericanos creo que cumplen perfectamente este cometido y en ese sentido, y por los registros, las fuentes informativas que tenemos sobre el tema, sí existía una disciplina al más alto nivel, socialmente hablando, de las comunidades del siglo XVI. La música era una de las partes más elevadas de la sociedad. Claro, entonces sí estamos en lo cierto que la música prehispánica sí existió. Sí. Sí existió. Sí. Y vaya, la aclaración es cuando en la actualidad algún grupo, algún músico diga que lo que hace es música prehispánica, cuando en realidad no lo es. Ahí sí caeríamos en la cuestión de que es una sonoridad, exacto, ¿verdad? Sí. O una música, en efecto, una música que pudiera tener estos tres elementos, el ritmo, sí, la armonía, ¿cuál es el otro? Y la melodía. Y la melodía. La tonada. Sí, exactamente. Pero de evocación prehispánica. Ajá, ¿no? exacto. O sea, de inspiración, de imaginación, ¿cómo podría Exacto. haber sido esta música? Porque Exacto. en efecto, nuestra siguiente pregunta va por ahí, debido a que pues no existía la notación musical en aquellos ayeres, no existían los registros, excepto lo que dejaron los cronistas tempranos de la conquista, Así es. lo que aparece en los códices, en los vestigios arqueológicos,
que nos puede dar idea de cómo eran estos sonidos armónicos en aquel remoto pasado. Así es. ¿Verdad? Sí, de acuerdo. Entonces no tenemos otra referencia más que esos datos y no podríamos decir que lo que los músicos contemporáneos que utilizan instrumentos prehispánicos hagan música prehispánica. Sí, no. ¿Verdad? Sí, no. Eso definitivamente estaría fuera de lugar. Sí, y sería muy bueno aclararlo. Yo lo que hago, y lo digo en mis presentaciones, son aproximaciones a partir de 5 fuentes informativas sobre el tema. Estas 5 fuentes, bueno, en realidad pongo 6, pero la sexta es por nuestro tiempo, es por las herramientas que tenemos al día de hoy, pero son las crónicas de los, como bien dices, de la gente que redactó, que tuvo oportunidad de resumir, de escribir para perpetuar el contexto que les tocó vivir ya, sobre todo, por ejemplo, Fray Bernardino de Sahagún con sus informantes. Él da muchos datos acerca de instrumentos musicales, de las actitudes musicales, del grado tan elevado que se tenía en la música en la escuela, por ejemplo, al más alto nivel. Entonces las fuentes informativas de los informantes para mí es un fundamento. Otro son las imágenes que tenemos de códices, de pintura mural, de también muchos vasos mayas tienen muchísimas imágenes de actitudes musicales. Las figuras que tenemos de estatuaria, por ejemplo, estatuas, figurillas con actitudes musicales donde están tratando de representando ejecución de algún instrumento. También otra fuente informativa es los instrumentos que aún siguen vivos en las comunidades indígenas, pero que no están tan en la superficie, pero que sí tienen un hondo, unas raíces muy profundas al pasado precolombino. Y bueno, obviamente los instrumentos que se han logrado conservar por las colecciones particulares o que se conservan en los museos. Y bueno, lo que yo estoy tratando de hacer es precisamente con la imaginación, a través de la lectura, recrear una aproximación a cómo pudo haber sido ese sonido, ¿no? También, por ejemplo, hay una ofrenda muy, muy bonita que se encontró en el Templo Mayor de muchos instrumentos musicales y son representaciones votivas, ¿no? Entonces, bueno, pues si lo pusieron ahí como una ofrenda, eso nos habla del altísimo nivel que tenían sobre la música y que también no era una cuestión personal, sino también grupal, porque aparecen muchos instrumentos, hay muchas informaciones que nos dan fe de los grupos musicales, que obviamente tendrían un contexto social, también el contexto cotidiano. Por ahí también Sahagún habla de canciones de cosquilleo, ¿no? Románticas. Bueno, pues como en todos los pueblos del mundo, pues eso se utilizó. Y algo que a mí me fascina de este tema es la profunda filosofía que tenían a partir de la música. Es decir, hay varios poemas o de los cantares mexicanos o de este tipo de textos que dice, bueno, cuando se fundaban las ciudades es que ya existía la música. Entonces yo hago el símil, aunque sea una cuestión europea, pues que en una ciudad había ritmo, había una melodía y había una armonía. Entonces ese concepto a mí me gusta verlo desde la óptica de la sonoridad o de la música precolombina. Claro. Gonzalo, ¿sí? Has tocado un punto muy interesante, que siempre nos preguntamos nosotros, ¿en qué se inspiran los hacedores de música, entre comillas, prehispánica? Ya lo aclaraste, ya, nosotros compartimos esa idea de que en realidad no se reproduce música prehispánica, sino de imaginación, de inspiración, de evocación prehispánica. Sí, tú personalmente, ¿cuándo nació tu interés? ¿Cuál es tu formación? Cuando tú creas estas armonías sonoras vinculadas a ese pasado prehispánico, ¿en qué te inspiras? ¿Cómo te imaginas que pudo haber sido? ¿Cuáles son tus fuentes que te hacen ser lo que eres ahora, un músico con estas características y con este gusto por esa sonoridad del pasado? Pues mira, me nació desde niño. Como parte de mis juguetes había por ahí en casa una ocarina de barro negro en una forma de mulita.
Y pues era un silbato, y era parte de mis, pues de mis juguetes de recreo, pero ese tenía un lugar especial porque no podía entrar ahí con los carritos o los balones o los soldados, sino como era frágil. Pero después de estar jugando como cualquier niño de mi generación, iba a la flautita, ¿no? Y empezaba ahí a sonar cosas. Y siempre me gustaba porque para mí era incentivar la imaginación, ¿no? Y ya consciente, empezando a leer, mi acercamiento primario, bueno, en casa mi papá coleccionaba muchas revistas de arqueología, allá de los años 70. Y entonces, bueno, a mí me fascinaban las fotografías que presentaban de Chichén Itzá, de Monte Albán, de todo lo que en esa época pues estaba dándose a conocer, y por medio de estas publicaciones. Y empezarlas a leer. Cuando ya empiezo a tomar un poquito más de conciencia es a través de las novelas. Varias novelas van dando ahí atisbos, pinceladas que a mí me daban mucha idea. Pero una persona clave en incentivar la imaginación hacia estos temas fue Eduardo Galeano, que él obviamente para escribir sus textos se documentó perfectamente, y para mí eran un estímulo a la imaginación para, lo que está diciendo, qué marco sonoro podrá tener, ¿no? O también me encontré por ahí una colección de Felipe Garrido que hablaba de cosas del México precolombino, donde también citaba la música, pero en texto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, de la región maya, de un cuento que se llama Matum, sobre un ¿cómo se llama un animal, un manatí. Un manatí. Ajá. Cuenta sobre un manatí, y en una de las escenas donde va narrando, dice que sobre el lomo del manatí, que vivía en una lagunilla, se subían los músicos y tocaban, y entonces iban alrededor de tocando, ¿no? Como lo que ahora sería un sonido móvil, ¿no? Claro. Entonces yo decía, ¿cómo sería eso? Bueno, pues si es de la región maya, y tenemos, por ejemplo, los murales de Bonampak, pues hay trompetas, hay unas percusiones. Bueno, pues a lo mejor con lo que tenemos ahorita, recrear eso, ¿no? Volaba tu imaginación. Sí, claro. A raudales. Sí, y sobre todo textos, ¿no? En mi disco de Rituálica, donde quise recrear el sonido de 13 rituales, por ejemplo, el del temazcal, había mucha información, o encontré yo mucha información sobre el inipi, que es la casa de sudar de los nativos norteamericanos. Y bueno, pues el sonido de cuando está la piedra caliente y le echas agua, y ese sonido de vapor y de... Es decir, un temazcal, ¿no? Ajá, sigue. Bueno, eso lo traté de recrear yo en los sonidos, y así con la imaginación, ¿no? Tratar de emular ahí cualquier cosita. Por ejemplo, los voladores, ¿no? La ceremonia de los voladores, donde el músico es el quinto elemento ahí, y es la interconexión entre lo divino y lo terreno, ¿no? Y toda la magia que debe producir en un espacio tan reducido ahí en el Malacate, donde no solo ejecutaban unos sones muy específicos, cosas que guardó la tradición pues hasta nuestros días. Bueno, esa parte del músico, en mi disco de Rituálica, ahí tengo un tema sobre voladores. Ok, nos podemos centrar en la melodía de la flautita y el tamborcito que va ejecutando el músico. ¿Pero qué escucharía el volador? Pues el sonido del viento, y él sintiéndose ave, ¿no? Entonces esa lectura, esa vista, ¿cómo será eso? Bueno, pues con el sonido a mí me inyecta la imaginación, y trato de plasmarlo en estos, digamos, paisajes sonoros o en estas melodías, ¿no? Esa es mi fuente de inspiración. Qué belleza, me verdaderamente. Mucho, muy divertido. Sí, mira, yo creo que todo músico que se jacte de recrear con la imaginación la música prehispánica, seguramente tiene que acercarse a toda esta ritualidad, a toda esta sensibilidad de no solamente de los pueblos originarios, que creo que en ellos existe mucha materia prima,
sino también en estas crónicas, en estos libros, en los códices, en las vasijas, Claro. porque de esa manera capta Claro. el pasado de alguna Así forma, es, ¿verdad? así es, sí. Oye, Mande. bueno, hay un arsenal de instrumentos Sí. sonoros, de Sí. instrumentos musicales, Sí. infinita, Sí. creo yo. Sí. Podríamos tener, de hecho yo creo que ya hay una clasificación que algunos organólogos han hecho, pero ¿cuáles son las materias principales de que están hechos los instrumentos? Pues lo que yo he visto vienen de la naturaleza. Y entonces hay los elementos que se tenían al alcance, con eso se elaboraron instrumentos. La madera, obviamente el barro, la tierra trabajada. Hay instrumentos, no tenemos un ejemplo vivo, pero de piedra, por ejemplo, litófonos de piedra, ¿no? Instrumentos de percusión. Está la representación votiva, sobre todo en los nahuas y la cultura mexica aquí pues del centro de México, ¿no? Está la representación de estos elementos. Muchas cosas que eran de piel de animal, que se debían tener, por ejemplo, los tlapanhuehuetl, en muchos códices, en muchas representaciones aparecen con piel de jaguar, y no clavada sobre la madera, sino de alguna manera pegada, con una especie de cola. Entonces, ese es un universo para investigar bastante interesante. Claro. Y bueno, pues insisto, nosotros lo que hacemos, o lo que al menos yo estoy desarrollando, es una aproximación. Entonces, todo lo que se tenía alrededor servía para recrear ese sonido, ¿no? Los raspadores de hueso, por ejemplo, también pues son instrumentos muy difundidos por Mesoamérica, y tenemos un vestigio de eso en los raspadores, por ejemplo, de los coras, de los eris, de los mayos del norte del país. Los llamados chicahuastli, ¿no? Chicahuastli ¿No son los que se tallan? Ese es Omichicahuastli. Omichicahuastli. Sí. Y el Chicahuastli es sonaja, ¿no? Entonces, es cierto, sí. Sí. Entonces, esa nomenclatura pues nos habla de lo que se tenía a la mano, ¿no? Por ejemplo, este raspador múltiple de costilla de ballena que está en la sala de Oaxaca, ¿no? Pues con otros compañeros, con mi querido y extrañado Goyo Cortés, alguna vez platicábamos sobre este raspador. Mira, a lo mejor lo ejecutaban 4, porque hay 4 espacios en la costilla de ballena, y entonces a lo mejor lo tocaban 4 personas. Y me decía, no, ¿sabes qué? A lo mejor, su reflexión, ¿no?, de Goyo, eran pequeños ejecutantes, lo ejecutaban niños. Pues sí, porque el espacio es muy reducido, ¿no? Para dividir, como está dividido este instrumento. Claro. No, a lo mejor uno estaba de aquel lado y otro de este lado. Entonces empezamos a ya sobre el instrumento a hacer conjeturas, pero definitivamente todo lo que había alrededor, los guajes, por ejemplo, que rellenos con semillas o piedrezuelas, pues con eso se formaban las sonajas, las trompetas estas de guaje, bueno, pues eran las cosas que se tenían a la mano, ¿no? O también yo creo que había mucha cuestión de silbos, de silbidos entre los labios, los dedos, o utilizando algún material como las hojas, no sé, podrían haber muchísimos elementos, pero todos es a partir del entorno natural que tenían nuestros pueblos. Y muchos de estos materiales estaban conectados con una cosmogonía, así es, con mitos, sí, ¿verdad? Sí. Es decir, que no eran simples ocurrencias, no. Decir, ahora voy a hacer un instrumento con este material, sino que el mismo material era parte de toda una cosmogonía. Sí, claro, ¿verdad? Claro. Qué interesante eso. Sí. Y como tú dices, creo yo que este tipo de acercamiento a los instrumentos de análisis, de estudiarlos, de acariciarlos, pues te da mayor conocimiento. Así de ellos. es. Y es más profundo y es más divertido. Claro, sí, además de que aprendes, de que conoces, pues te diviertes, te recreas. Sí. Muy interesante, Gonzalo. Bueno, mira, dado que hay una infinidad de instrumentos, yo no sé si exista un aproximado, mira, hasta donde nosotros sabemos, pues sí se han hecho ciertas clasificaciones de los instrumentos sonoros musicales prehispánicos, pero ¿se tendrá alguna idea aproximada de qué cantidad habrá? Uy, no. Es muy difícil eso, es muy ¿verdad? difícil esa clasificación. Yo, para facilitar el pensamiento, porque luego la cabeza ya no da, yo lo que hago es clasificarlo en 2 o 3 grandes familias, que son instrumentos de percusión, que ahí hay un montón,
son los que se agitan o los que se frotan, como los raspadores, o los que se golpean, como el teponazli, por ejemplo, ¿no? Sí. Y los instrumentos de aliento, que tienen una embocadura y se soplan para que funcionen, pero no todos, ¿no? Ahí aparecen los vasos silbadores, que son otra cosa, ¿no? O por ejemplo, las muñequitas estas de Jalapa del columpio, ¿no? O sea, no necesitas soplarle. El silbato lo tienen oculta en la figurilla, pero entonces como van sobre un columpio, en el vaivén, en algún momento donde tomaron el viento, ahí es donde producen el sonido. Entonces, no necesariamente cabrían en la clasificación, claro, desde la óptica europea, ¿no? Y bueno, hay una polémica, también una discusión interesante sobre los instrumentos de cuerda, ¿no? Que probablemente sí se usaron a partir del uso del arco para la caza, y está el arco kikapú, por ejemplo, que colocado sobre una jícara y al ser tañido o jalado dicen algunos que por una garra de águila, que puede ser probable, y ya con esta caja de resonancia puede provocar un sonido. O está este dibujo de este vaso, creo que se encontró en Belice, donde parece una representación de personajes mayas, y aparece el uso de un instrumento de cuerda, el cual también Jorge Dager hizo una aproximación, o creo que lo recrea o lo consiguió en la selva. No tengo bien el dato, la ficha técnica de la exposición donde vi el aparato simula como un tambor rugidor, pero utiliza una cuerda. Entonces ahí hay otra clasificación, aunque sean 2 o 3 instrumentos de este tipo, ¿no? Pero sí, yo creo que sería muy difícil una clasificación con número de tantas piezas, ¿no? Así es. Porque yo creo que lo posible es hacer grandes clasificaciones. Yo creo que sí, es más fácil, porque también nos tendríamos que ir al periodo, a la ubicación geográfica de cada pueblo. Entonces sí sería algo muy extenuante, y pues es más divertido sonarlos y recrearnos en ellos, ¿no? Sí, y a propósito, veo aquí que traes muchos ejemplos, sí, principalmente instrumentos hechos con arcilla, con barro. Sí, algunos. ¿Cómo conseguiste esto? ¿Tú eres fabricante? Ay, no. ¿Estás ligado a algún taller? ¿Cómo es que te haces de todas estas réplicas? Pues mira, ¿son réplicas o hay algunos que sean de libre inspiración también? Sí hay, pero ahorita no traje los más precisos, los que sabemos que eran copias, ¿no? Mira, yo trabajé o estuve muy ligado al trabajo de los hermanos Cortés. Desafortunadamente los perdimos con la pandemia, ¿no? Y ahí se fue todo el conocimiento que mucho heredaron de su papá. Su papá parece ser que su papá tuvo contacto con instrumentos originales y sacó moldes de algunas piezas, ¿no? Entonces, pues yo lo que hago son réplicas, pero son réplicas muy exactas, y es una historia maravillosa, porque ellos nacieron y se recrearon, se desarrollaron en un barrio de alfareros de Texcoco. Entonces, aunque los vecinos trabajaban las cazuelas y las ollas y todo eso, ellos también, pero se especializaron en el barro y tenían una facilidad para la reproducción de estos instrumentos, que en algunas ocasiones íbamos a los museos y, mira, ese no lo tenemos, ¿no? Y nada más de verlo, más o menos teniendo la proporción, ellos lo reproducían. Entonces, eso a mí me habla de un talento heredado durante generaciones, ¿no? Cualquiera. Yo soy muy malo para hacer, ni con la plastilina, pues no puedes hacerlo. Sí, no, yo no, vamos a huecar un teponazli, no, hombre, qué locura. Fíjate, ya que hablas de esto, es una maravilla pensar en el gran ingenio, en la gran sabiduría que tenían los antiguos mexicanos. Así porque, como lo mencionaste hace unos minutos, este conocimiento de la circulación del viento, del aire, así es, ¿verdad? Todas estas cámaras, sí. Túneles pasadizos dentro del instrumento, la resonancia. ¿Cómo lo ideaban? Sí, no, es una cosa impresionante. Y para reproducir exactamente, hay un pajarito, ¿no? Que reproduce el sonido del pajarito real. Sí. Dices, ¿cómo lo hicieron? Es probable, sí. Qué maravilla todo sí, eso, y tienes razón, Benjamín, porque insisto, es también la filosofía. Por ejemplo, hace un par de años, y
pues mi investigación viene ya de tiempo atrás, me encontré de manera fortuita con el coyoltótotl, el pájaro cascabel, del cual yo nada más tenía alguna referencia, una en el Nican Mopowa y otra por ahí regada, y mucha en poemas. Ujú. Y un día, allá por Tultepec, desafortunadamente ahorita ese espacio ya se borró, en un lugar de naturaleza, Ujú. y gracias al consejo de mi amiga Jessica Lomelí, que es veterinaria, le preguntó a unos especialistas en aves, y yo necio el coyoltótotl, no, pues ahora no lo conocen así, ahora lo conocen como el tordo sargento. Y entonces, por ejemplo, el padre Clodomiro Siller, Ujú. hablando por teléfono con él, que también ya lo perdimos, le pregunté, oye padre, pero ¿cuál es este coyoltótotl? Me dice, mira, es un pájaro que hace un trino muy bonito y al final hace como un cascabel, tic, 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 tic. Entonces, tuve la oportunidad de escuchar al coyoltótotl, ¿no? Y entonces al final del canto, pues hace un golpe así como de cascabel, de un solo cascabel, ¿no? Tric, tic, 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 y al final así, ¡wow! Entonces, la cosa del sonido, con la filosofía, con la cosmogonía, todo ligado, tiene un fundamento del entorno natural de nuestros antepasados que lo reflejaron en la música. Entonces, así voy más o menos elucubrando mis propuestas con información escrita, con información pues de tradición y muy alerta para ver qué aparece o dónde brincan ahí las sorpresas. Claro, Ujú. qué interesante todo eso. Pues indiscutiblemente, como tú lo dices, hay que acercarnos para ser un buen músico, bien, aquellos que se dedican a este tipo de arte, acercarse mucho a todas estas cosas porque de esa manera pues aprenden, se divierten y se apasionan. Y se comparte. Claro, claro, claro. Estimados amigos radioescuchas, les recordamos que el tema de esta ocasión es Gonzalo Ceja y la sonoridad prehispánica. Y contamos con la presencia precisamente de Gonzalo Ceja. Sí, presente. Bien, estimados amigos radioescuchas, pues vamos a continuar con esta agradabilísima charla que estamos sosteniendo con Gonzalo Ceja, un gran músico, conocedor de los instrumentos musicales prehispánicos, de la música que pudo haber sido y de cómo se recrea en la actualidad. Además, poseedor de una muy interesante colección de instrumentos prehispánicos, réplicas, Sí. la mayoría de ellos, Sí, la mayoría. ¿verdad? Bueno, mira, tenemos aquí otra pregunta, otra inquietud que hacerte. ¿Tú consideras que en la música contemporánea de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, puede haber algunas referencias, algunos sonidos que estén vinculados, que hayan tenido cierta continuidad, que hayan tenido una permanencia? No lo sé. ¿Cómo ves esta pregunta? ¿Cómo ves este panorama? Digamos, de muchos pueblos, es una gran diversidad y yo creo que pues han pasado muchos siglos desde aquellos lejanos tiempos, pero ¿tú cómo ves el panorama? ¿Consideras que sí puede haber esos vestigios en las músicas que se practican hoy en día o no? ¿Qué opinión tienes? Pues mira, me gustaría compartirles mi experiencia con comunidades indígenas chinantecas. En los años 80 me fui a convivir con una comunidad chinanteca bajo el auspicio de los salesianos. Entonces ellos pues nos procuraban la casa, gestionaron para que el gobierno municipal nos diera los alimentos y nosotros en intercambio pues me fui ahí como maestro rural, ¿no? Porque los maestros federales pues no llegaban. Era el tiempo en que no había electricidad, no había caminos, bueno, pues hace 40 años más o menos de eso. Y obviamente me llevé pues algunos de los instrumentos que yo tenía pues para ver si en la comunidad había algo así, ¿no? Lo único que encontré era que me llevé un caracol y una vez lo soné en el pueblo y llegaron las personas, ¿no?
porque se confundieron, donde no había campanas, por ejemplo, para llegar, sonaban ellos le llaman cacho, un cuerno de res, de ganado, a manera de silbato, de trompeta, y pues con eso llamaban cuando había alguna emergencia o algo así, ¿no? Entonces me dio mucha pena, ¿no? Porque los hice cortar sus actividades y pensando que ellos, que había una emergencia, ¿no? Claro. Ese detalle a mí me dio la pista para decir, el inconsciente colectivo de una comunidad, en cuanto al sonido y la filosofía de la música, viene de mucho más atrás. No es el reflejo que vemos ahorita únicamente, insisto, en las orquestas estas, de alientos, donde tocan trompetas y muchos instrumentos pues de latón, de metal, ¿no? La filosofía sigue siendo la misma. Eso me impresionó. Cuando las fiestas patronales, las bandas tocan pues casi 36 horas seguidas. Bueno, pues ya después corre el aguardiente pues para que aguantaran toda la jornada. Pero van de un barrio al otro. Bueno, pues si antes no tenían radio para escuchar la música, el oficio de músico, que también fungía como un tequio, como un ofrecimiento de trabajo comunitario, eso para mí era de reminiscencia precolombina. Y en alguna ocasión vi como la banda de La Cova, un pueblo cercano a San Juan La Lana, llegaba a San Juan La Lana, y antes de entrar al templo se ponían a ejecutar puros instrumentos de aliento. Entraban al pueblo tocando. Eso se me hizo... Esto viene... No se les ocurrió hace un ratito. Eso viene de milenios, ¿no? Y tocaban en círculo. Entonces ya una vez que se formó el círculo e interpretaron, como pidiendo permiso para entrar al templo, ya ingresaron y siguieron tocando. Y dije, aquí hay pinceladas que nada tienen que ver con la cuestión europea. Y en alguna ocasión me acompañaron unos jovencitos mijes y fuimos al Museo de Antropología, y a propósito los llevé a la sala de Oaxaca, ¿no? Uh-huh. Porque estos chicos eran muy buenos con los alientos, muy buenos, ¿no? Está la leyenda urbana que los mejores músicos de la orquesta de Pérez Prado eran mijes con los alientos, ¿no? ¿En serio? Pues bueno, eso me dijo Goya alguna vez, ¿no? Oh. Yo no lo descarto. O sea, a ojos cerrados creo que sí. O sea, la música siempre fue una cuestión viva en las comunidades. A mí me tocó ver chiquititos, jovencitos que no sabían leer, escribir y todo eso, pero la música la entendían perfectamente, desde la disciplina, desde la ejecución, desde el regocijo que te da para la paz interna, para ese ejercicio de concentración que debes tener al ejecutar un instrumento, pero también el detalle de que no estás solo, vas a tocar con otros compañeros. Entonces ese día ahí en la sala de Oaxaca, vénganse. Y entonces vimos unas figuritas que están representando como un entierro, donde está un personaje ahí ya atado, es un muerto, y la orquesta y los guerreros rodeándolos, ¿no? Y todos están tocando trompeta de caracol y de Oaxaca. Les dije, miren, de ahí les viene esa facilidad para los alientos, pues esto viene de milenios, ¿no? Claro. Entonces, esa es mi teoría, esa es mi propuesta, eso es lo que he visto, porque también parte de mi investigación es cuando tengo oportunidad de acercarme a las comunidades. Uh-huh. Obviamente en el campo, yo siento que ahí se me desarrolló muchísimo el sentido del oído, pues porque por pura supervivencia, ¿no? Vas caminando y por ahí oyes un sonido, caray, hay un animal por ahí, puede ser peligroso, es muy cuidado. Diferente la escucha. Sí, o sea, ahí la tienes que aplicar por sobrevivencia. Mucha gente pues me decía, mira, está soplando el viento a las 6 va a llover. Y pues, ¿cuál es? Claro. Está soleado. No, sí. A las 6 llovía, ¿no? Son otros referentes, ¿no? Exacto, en la ciudad y en el campo. Exacto. ¿Verdad? El croar de los batracios es diferente cuando anuncian la lluvia a cuando están en un cortejo. Entonces, todo eso, pues para mí es un canal de conexión con el México antiguo que me gusta mucho y que, bueno, yo siento la urgencia de proteger, de explorar, de compartir, porque viene de la naturaleza. La naturaleza tan amenazada, tan lastimada que tenemos hoy en día y que pues si estamos a tiempo para conservar eso, pero para mí es un canal directito al México antiguo.
Oye, Gonzalo, Sí, y déjame. todos estos conocimientos, toda esta experiencia, toda esta virtuosa pasión que tienes por estos sonidos del ayer, ¿cómo los compartes? Aparte de la música, de tu ejecución, das clases, impartes talleres, enseñas a otros jóvenes, a otra gente, o lo difundes a través de manuales, de libros. ¿Has escrito también? Pues no, tengo escrito, pero no lo tengo publicado. Lo que mayormente tengo un proyecto, pues desde hace 30 años y sigue siendo proyecto, de conciertos didácticos. Llevo estos sonidos a las escuelas como un refuerzo para las materias que se necesiten ver, ya sea el idioma, ya sea la historia, ya sea la conciencia de la naturaleza. Yo puedo enfocar, crear ambientes y utilizar a esta música, sobre todo esta música, como una herramienta pedagógica para complementar, impulsar y proyectar toda esta cuestión. Y esto nació pues por un experimento de una poesía coral a nivel preparatoria ya al principio de los 90s. La prima de unos amigos tenía ahí un ejercicio de poesía coral. Iban a hacer una poesía de Nezahualcóyotl. Y pues ellos ya sabían que yo traía ya varios instrumentos y me dijeron, oye, ¿no quieres pues ambientar esto? No, pues fue un exitazo. Los chicos en aquella ocasión se acercaron de otra manera ahí y el colegio casi me adoptó por 20 años. Entonces, cada noviembre iba se juntaba lo de Día de Muertos y también veían ellos literatura precolombina. Entonces era otra manera de algo que como sociedad estamos muy alejados de la raíz fundamental de nuestros temas. Bueno, pues ahí yo encontré un vehículo facilitador para acercar este conocimiento. Entonces es lo que más procuro hacer. Estoy queriendo desarrollar videos. Ahí van con las temáticas y sí, también puedo dar conferencias, pero sobre todo en la mayoría de mis conciertos siempre platico algo, ya sea de historia, ya sea de alguna cuestión de tradición. Otra cuestión que me tiene muy, muy orgulloso y muy contento es un proyecto que desarrollé en el año 99 sobre poesía indígena contemporánea, con 6 de los más importantes escritores, intelectuales indígenas. Y pues hice un disco. Entonces también mis discos, mi discografía está muy enfocada en la divulgación de estos temas, como no solo en la cuestión de la música y un elemento artístico, sino también un elemento pedagógico, ¿no? Entonces también los discos ahí, ese es un poquito más complejo para desarrollar, porque me enfrento a la idea de que la gente va escuchando y pues captará la letra, captará el acompañamiento de la guitarra cuando mezclo estas dos fuentes, pero no identifica fácilmente qué suena ahí, ¿no? Bueno, pues puede ser una sonaja o puede ser un tenábaris, por ejemplo, estos sartales de capullo de mariposa que yo utilizo como instrumento de percusión para marcar el tiempo, ¿no? Entonces he tenido que hacer videos para que la gente vea y reconozca esos instrumentos. Por ejemplo, en la película de Retorno a Aztlán, a mí me pareció genial la inclusión de Antonio Cepeda como brujo, ejecutando los instrumentos y bueno, pues lo que teníamos nosotros que pasaba a segundo término como una ambientación de todo eso. No, estás viendo que es un silbato y un tamborcito y ataviado y pintado como el brujo chamán que iba a traer la lluvia y que no llegó y entonces lo sacrificaron porque nos falló. Eso se me hizo muy interesante. O sea, la imagen visual para que la gente conozca y se reconozca en estos instrumentos. Entonces, pues es mi labor divulgar estos instrumentos, llevándolos a las escuelas a cualquier nivel. Uh-huh. Tenemos actividades desde chiquitititos de jardín de niños, con juegos canción, juego creación, muchas leyendas, muchos cuentos, y bueno, van ellos viendo los instrumentos y conociéndolos y reconociéndolos, y hasta niveles profesionales muy altos. En el 2019 tuve el gran privilegio de hacer un concierto para la Escuela de Ingenieros Militares y fue muy hermoso porque
la imagen que se tenía del ejército de alguien serio, seco. No, ahí el contacto humano, gracias a la música. No, sí, claro. Y además debo contarte algo muy importante, Benjamín, porque fue un proyecto, está en pausa, pero al general Barragán, que era el director de la Facultad de Ingeniería Militar, quería proponer este ejercicio al interior del ejército para hacer un censo. A partir de mi canción de la lengua, dijo, oye, vamos a tratar de llevar esta actividad al ejército para hacer un censo. ¿Quién habla zoque? ¿Quién habla mayo? ¿Quién habla náhuatl? ¿Quién habla popoloca? ¿Quién habla triqui? Para tener ese censo y usarlo en el plan de N3. Qué interesante. O sea, me rebasa eso. Claro. O sea, como una canción con la profundidad de nuestras raíces, Sí. Puede volverse en una herramienta de supervivencia, de valor humano. Y bueno, pues estamos en eso, ¿no? Y pues así, cualquier oportunidad que aparezca, yo la agarro porque pues me gusta mucho compartir esto. Cuando se comparte este conocimiento, se vuelve más grande, se riega esta semilla. Claro. Y pues yo me siento útil. Así de Por esa manera, supuesto, ¿no? es sensacional. ¿Y cuántos instrumentos ejecutas y cuáles son tus preferidos? Ay, pues las preferencias vienen dependiendo mi estado de ánimo. Pero toco instrumentos de cuerda, esencialmente la guitarra electroacústica. Tengo ahí eléctrica y bajo y todo eso, pero no me he especializado ahí o profundizado en ello. Me ayuda mucho para sentar ideas, pero luego pues me dan temporadas por estar muy rítmico, ¿no? Me gusta mucho la música de África Occidental, sobre todo la música de Senegal. Me gusta mucho, entonces toda esa evolución y ese lenguaje que tienen con los djembés y con todos los instrumentos de percusión, wow, ¿no? Y entonces veo la cora y, ay, quiero hacer eso, pero con la guitarra. Entonces ando ahí tomando de estas cosas ahora con la virtud que tenemos con la tecnología. Pues yo no sé cómo la gente escucha la misma música todo el tiempo y tan de baja calidad, ¿no? Claro. Habiendo tantas expresiones tan hermosas, ¿no? O cuando, eso lo he notado cuando estoy muy, digamos, en modo espirituoso, los alientos. Me gusta mucho las flautas, los instrumentos de aliento, ¿no? Entonces, pues depende. Claro. Pero es más o menos eso. Y también es una trampa muy peligrosa acercarse a la computadora. La computadora en los programas de audio se vuelven otro instrumento más. Entonces, cuando ya tienes una paleta ahí de sonidos y empiezas a trabajar el sonido con esta frecuencia, a ver, vamos a acomodarlo aquí, ahí si cambiamos el tono y si lo ponemos al revés, ¡wow! Se vuelve ahí otro recreo, ¿no? Pero todo volcado sobre una idea muy específica. Así son mis discos, son conceptuales. Me gusta desarrollar los temas y pues básicamente en eso, teniendo más tiempo sí me especializaría más en otros instrumentos, pero básicamente son esos: la cuerda, los alientos, la computadora y la percusión. ¿Nos puedes hablar acerca de la canción La Lengua? Pues sí. No sé si ¿Sí? sea posible que inclusive la interpretaras, aunque sea un fragmento. Claro, nos gustaría muchísimo, para que le escuche nuestro público. Sí. Pues mira, fue una ocurrencia a partir de conocer a esta organización que se llama ELIAC, que son Escritores en Lenguas Indígenas AC. Fue una sugerencia de don Miguel León Portilla al ver esta intelectualidad indígena de finales de los años 90. Al día de hoy, estos compañeros están en muy posicionados, en muy buenos lugares, ¿no? Juan Gregorio Regino, por ejemplo, es uno. Él fue director del INALI. Mazateco, exacto, sí. A él lo conocí. Él participa en el disco de Las Voces del Cenzontle, que es Es un excelente poeta. Sí. ¿Verdad? Sí. A mí, ¿sabes qué me atrapó? La musicalidad de los idiomas. Entonces, al escucharlos y al tener yo contacto con algunas comunidades indígenas, por convivencia de mi familia, el ñañú,
del Estado de México, ¿no? De Villa del Carbón, de Chapa de Mota, cerca de Atlacomulco, escuchar esa sonoridad, ¡oh, qué bonito!, ¿no? Pero el chinanteco, ¡wow! Es otra orquestación, ¿no? Es otra música, ¿verdad? Exacto, sí, es otra cosa, ¿no? Entonces, esa musicalidad me atrapó. Entonces, bueno, Juan Gregorio Regino, Natalio Hernández, Irma Pineda, mi querido y extrañado, Alberto Gómez Pérez, también me lo arrebató la pandemia, ¿no? Él fue poeta social. Gonzalo, pensemos que sí. Al igual que la filosofía al modo mexicano, sí. Se fue en un camino de luz a otra dimensión del segundo mismo cosmos, sí, ¿verdad? Sí. De pronto nos sorprende esta idea de la muerte occidental, pero para los antiguos mexicanos pues era un ciclo, parte del proceso, ¿verdad? Era una parte de que eso es tan bello también y que eso también está plasmado en la música, en los sonidos. Sí, fíjate que fuimos muy amigos, fuimos muy amigos, y él pues tuvo un papel muy importante ahí en su comunidad. Fue presidente municipal de Huitiupán, allá en el estado de Chiapas, y una persona con mucha sensibilidad. Entonces, en ese tiempo los conocí a ellos, ¿no? Fausto Guadarrama López, también poeta mazahua. Entonces, con estos 6 idiomas hice este disco, y mi amigo, el licenciado Armando Meneiro, que era el enlace con este grupo, en la biblioteca que tenían de LEAC me regaló un diccionario de aztequismos de don Luis Cabrera. Y pues el librito está muy dúctil, y interpreta, traduce, condensa muchas palabras de idioma náhuatl que se hablaban en la Sierra Norte de Puebla, y que nosotros pues coloquialmente pues los conocemos, los usamos pues, pero no tenemos la conciencia de que proceden de un idioma milenario. Oye, ¿ya te ha llamado la atención o sabes algún otro idioma? No, pues apenas los exploras. No es tan sencillo. No es tan fácil. No. México es una playa de sonidos, y más en los idiomas. Lo que alcanzo allá a pepenar pues son saludos y, como dices, gracias en ñañú o en náhuatl. Ahí vas agarrando, ¿no? Pero de ahí nació la canción de la lengua. Y nació primero como una canción de protesta. Entonces, pues sí, nos apropiamos muy rápidamente de la palabra internet, de la palabra, de la app, de todas las palabras que vienen con la tecnología, luego las aceptamos, ¿no? Y seguimos usando nuestras palabras originarias, pero no tenemos conciencia del largo trayecto que traen. De la profundidad histórica que tienen, ¿verdad? Y de la filosofía, sí. ¿no? Aunque sea el náhuatl el idioma, porque fue la lengua franca de su tiempo, y sea el idioma que más se habla hoy, y que reconocen en otras latitudes, me refiero, pues en mixteco no sé cómo se diga molcajete, pero ellos reconocen un molcajete, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues eso es parte de nuestra historia. De ahí nació la canción de la lengua. Bueno, Gonzalo, pues qué interesante. Uh-huh. Verdaderamente todo lo que has aprendido, todos estos contactos que has tenido con uh-huh. el pasado, con las fuentes vivas que son nuestros hermanos indígenas, claro. ¿verdad? Sus celebraciones, su ritualidad, uh-huh. sus festejos, bueno, claro. pues tiene uno mucho que aprender, sobre todo sus lenguas, que aunque no las entienda uno, pues es una verdadera musicalidad. Cada uh-huh. una de las lenguas tiene esa virtud de ser música, de ser una sinfonía. Así es, ¿verdad? Sí, de acuerdo, Benjamín. Oye, Gonzalo, y para la gente interesada que nos esté escuchando, uh-huh. ¿puedes recomendar algunos textos relacionados con el tema de la música prehispánica, de la sonoridad prehispánica, algún manual, algún evento a donde puedan acudir para aprender más sobre esto? Bueno, pues pues mi sitio web, ahí uh-huh. tenemos algo de información, gonzaloceja.com, ahí hay algo de información, y bibliografía, pues híjole, hay algunas publicaciones de Editorial Raíces de Arqueología Mexicana que tienen varios apartados sobre música, y entonces de manera general están muy bien, son los especialistas, ¿no? Últimamente me han llegado muchas tesis
que están abordando el tema de la música o del estudio de los instrumentos, y se me hace fantástico. Yo los invitaría también a que visitaran los museos. Claro. En todos los museos va a haber un rinconcito. Siempre un apartado. Aparecen silbatos o percusiones o algún artefacto sonoro, ¿no? Entonces, ahí también hay una fuente de información. Creo que necesitaríamos más, ¿no? El cine podría ser una muy buena oportunidad para llevar al gran público este conocimiento, y estamos buscando esa oportunidad. Y en mis conciertos, bueno, trato de dar lo más que pueda de alguna manera acercar a la gente a esto. Por ejemplo, en mi estancia en Oaxaca, en la comunidad de La Lana, un amigo, uno de los habitantes me contó la leyenda de la tortuga, por ejemplo, ¿no? Y ya después... bueno, esa era la versión, porque es una leyenda muy, muy difundida en todo el lado de Oaxaca. Y después me encontré una redacción muy bonita de Eduardo Galeano, ¿no? Entonces, en algún momento, pues, tomo el carapacho de la tortuga y cuento la leyenda, ¿no? Entonces, pues ya el sonido del carapacho... Entonces, aunque sea un concierto de trova, cuando va el instrumento, pues bueno, pues ya platico la historia, y si hay el apoyo visual, pues les enseño dónde está la imagen del códice, donde aparece este instrumento, o una figura de estatuaria, o la representación votiva de una ofrenda musical de este instrumento, como la que aparece en el Templo Mayor, donde es una figura votiva, pero está representado con el asta de venado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que fue una ofrenda musical también, ¿no? Este artefacto en un elemento votivo. Entonces trato de unir, ¿no? La creatividad, decía Steve Jobs, es unir una cosa con otra, ¿no? Entonces me he encontrado esta manera de divulgar, de facilitar este conocimiento, y... pues es la manera en de visibilizar, mantener también, vigente una tradición que, aunque ya no sea la misma, ¿verdad? Pero yo creo que es muy legítimo traerlo a la actualidad. Sí, así es. Y a propósito, me permito recomendar una exposición muy interesante que se encuentra en el Museo Regional de Lina de Guanajuato, que se llama Tlapitzalli, y es precisamente una exposición que exhibe una serie de instrumentos musicales de varios pueblos de aquel ayer. Bueno, pues Gonzalo, yo también quisiera seguir con esta sabrosísima charla. Hemos aprendido mucho de ti. Yo también. Muchas felicidades por esta gran entrega, gran corazón, gran pasión que tienes por este tema de la sonoridad, de las músicas prehispánicas. Ojalá que exista mucha gente como tú para que, bueno, interese, fascine, conquiste a las nuevas generaciones, y que dejen de andar escuchando ruidos que a veces dicen que son músicas, pero es una ruidera tremenda. Aquí hay poesía en esta música, hay leyenda, hay historia, hay raíz, fundamento, hay filosofía también. Así es. Bueno, yo encantado. Pues encantadísimo. Ojalá que muy pronto te tengamos nuevamente en esta cabina de Radio INA para continuar con esta plática tan hermosa. Claro. Pues así es como concluimos. Yo soy Benjamín Muratalla, a nombre de Radio INA. Doy por terminada esta emisión, que fue posible gracias a la generosa participación de Gonzalo Ceja. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de YouTube y de Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. Realización, Evanibaldo Morales. Grabación, Paula Abedoy. Edición, Rubén Martínez. Apoyo, Marta Hernández y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima. La lengua. Tú que vives con estrés y tu puerto muy francés y le mascas al inglés, te ríes japonés y de la alta sociedad. Tú te sientes un campeón, sabes de computación, muy de origen español, compras todo al por mayor, mira que eres un galán.
hablas náhuatl y ahora te lo voy a demostrar. Molcajete, tecomate, tejolote, malacate, papalote, agüete, tepetate y comal. Metate y petate, cicolote, itacate, chicote, tepalcate, guasón, tonix, tamal. Guate, amate, piscata, meme, temazcal. Empacho, pepenar, mecate, mecapal, meme, la mezquital, pachichi, tamal. Tianguis y copal, tocayo, cuchitano, lote, ameyales, quites, Mazatlán. Gilote, jumines, jícara, jicote y jacal. A continuación, nombres de cosas que se encuentran en el tianquisco, es decir, en el tianguis. A ver si reconocen algo como aguacates y camotes, jitomates y chayotes, cacahuates, tejocotes, capulines, jícamas. Xoconoste, cuitlacoche, pasote, iquelites, elotes y zapotes, tomates y nopal. Frutas y verduras, todo acomodado en su huacal. Nombres de lugares: Tlalnepantla, Metepec, Xochimilco, Tepoztlán, Calacuaya, Huastepec, Texcoco, Cuautitlán. Mixcoac, Coatepec, Tlalpan, Coyoacán, Coacalco, Tuxtepec, Huehuetoco, Pantitlán. Jalisco, Tlaxcala, Oaxaca, Zacatecas, Michoacán. Nombres de animales que son endémicos de México. Por ejemplo, tecolote, ocelote, sopilote, guajolote, ajolote, cacomice, totolito y coyote. ¡Aú! Tlaconete, xolescuincle, ahuizotle, icesote, tepescuile, cuinacate, mazatito y mayate. Chichicuilote, mapache, tlacuache y tunahual. Namachincuepa, nanacacle, nene, popote, chipi chipi, tata, taco, machote, tapanqui, cuchitri, ule, petaca y guapanco, tepache, cuachichín, tate, marco, gote, tlapalería, cocol, giote y tlecuil. Chipotle, chacuala, chiluca, chitamal, chipotle, chapulín, chapopote, chichonal. Chilatole, chilaquil, chocolate, chitepín, chachalaca, chicocual, chipayate, chalchihuitl. Chicle, chompiate, chahuiste, chiquihuite, chipilín. Ve que lenguaje muy rica es nuestra forma de hablar. No te hagas guaje, sigue hablando pues lo nacional. La lengua. Esta es una pequeña demostración de algunos instrumentos o artefactos sonoros del México antiguo que sabemos tenían uso en ese espacio de tiempo. Y bueno, voy a mostrar primeramente los instrumentos de percusión, como el carapacho de la tortuga, tortuga de pantano, pero es golpeada con astas de venado. Tiene pues dos sonidos, que funciona como lengüeta ahí, el carapacho de la tortuga. También, bueno, existen una gran variedad de sonajas. Son estos guajes que rellenos de semillas o piedrezuelas, pues al agitarse hay un sonido. Y hay uno en particular que es las sonajas de lluvia, sonajas de niebla. Este artefacto que aparece en códices, sobre todo como cetros de poder de deidades, o también lo hemos visto en las manos de comerciantes, de guerreros, de músicos, e imita el caer del agua. Este en forma de serpiente es más común, y el de rayo en nuestras fuentes informativas. Y bueno, la tradición ahí nos guarda estos sonajeros de semilla,
pero en realidad le hacen reminiscencia a cascabeles, que sabemos en el pasado precolombino eran elaborados muchos de metal, esta aleación de cobre, o también existen de oro. Entonces, bueno, su sonido es muy diferente. También son instrumentos de reminiscencia precolombina. Otro instrumento que es también particularmente de aquel tiempo son los raspadores. Este es de madera y es ya muestra de algún instrumento de nuestras comunidades. Cuando el instrumento es de frotación, pero al ponerlo en esta caja de resonancia, que es un guaje, pues donde se toma el mezcal, donde también se lavaban las semillas o inclusive el baño a jicarazos, bueno, pues hace referencia a la jícara, y la vamos a utilizar como caja de resonancia. Los raspadores fueron muy importantes en las sonoridades del México antiguo. También a manera de representación, no como instrumento musical, sino como una representación, las valvas, que sabemos eran muy apreciadas en las ofrendas. También al frotarse, pues imitan el sonido de lo que es lo que era el ambiente lacustre de México Tenochtitlan, que estaba rodeado de lagos. Esta es una artesanía contemporánea, pero a mí me gusta mucho porque tiene la figura, pues, de una rana, y sí, me gusta hacer la referencia por ese altar de ranas que está, por ejemplo, en una de las etapas constructivas del Templo Mayor, donde hay la escalinata al Templo de Tlaloc, que está coronado por unas ranas. Bueno, me gusta incorporar, pero decir que este artefacto es contemporáneo, pero a mí me gusta meterlo dentro de este paisaje sonoro de estos instrumentos. Bueno, esos son instrumentos de percusión, que son aquellos que se agitan, aquellos que se frotan, o aquellos que se golpean, como el carapacho de la tortuga. Y los instrumentos de aliento, pues es una breve muestra, todos son réplicas. Este es un silbato que parece originalmente se encontró en Michoacán. Da dos sonidos simultáneos. Una variedad que tenemos de réplicas de silbatos que se utilizaban porque tienen este aditamento para llevarse colgados, para comunicarse a distancia. Estamos ciertos que había algunos códigos de señales para, pues, a la distancia tener comunicación. Y pues otros instrumentos también ya un poquito más melódicos. Otro silbato réplica de uno que se encontró en Michoacán, que parece ser de la zona de Texcoco, y bueno, pues es lógico porque ahí había muchos patos o aves. En fin, una variedad ahí de instrumentos de aliento. Flautas de barro, que son muy frágiles, pero pues ofrecen un sonido muy agradable. Y bueno, por último es un vaso silbador, que eran muy comunes en el pasado precolombino, en diferentes etapas y diferentes pueblos que tuvieron pues esta manera ingeniosa de desarrollar el sonido, y funciona con agua. Cuando yo vacíe el agua al depósito, el aire que está contenido en el ducto va a ser empujado por el agua, y nada más inclinando el instrumento va a producir un sonido. No sabemos si su contexto, no sabemos si era un juguete o fue un instrumento ritual, pero existen distintos tipos de vasos silbadores en diferentes culturas y en diferentes periodos de nuestra historia. Que tiene una figura humana al frente, tiene un doble propósito, porque
No nada más es la cuestión del sonido, sino también hay un efecto visual. Y a mí se me ocurrió componer un arrullo en idioma náhuatl para mostrar el probable uso de este artefacto. Entonces tiene este efecto visual. Nuestra educación así era, audiovisual. Shikochi, no yolotzin, no xochitzin, sigualpilzin. Shikochi, no tonalzin, no celotzin, oquichpilzin. Incitlalijme mitzita, ipanyoguali, mamoyolikatzin, intoteotzin. Duérmete mi florecita, mi corazoncito, princesita. Las estrellas te están mirando y Dios te está cuidando. Duérmete mi lucecita, mi ocelote, mi pequeñito. Las estrellas te están mirando y Dios te está cuidando. Shikochi, no tonalzin, no celotzin, oquichpilzin. Gracias por la oportunidad. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.